que se han sumado esta semana a hacer su ayuno. Y la verdad que ya con otro, de verdad que ya se siente como más el propósito del mismo, ya se hace como más conciencia. Y yo creo que es sumamente importante hacerlo con la conciencia que se tiene, entregárselo al Señor desde un día antes, ¿verdad? Prepararse. Y lógicamente hacer el cierre del ayuno el día que uno lo hace. Y la verdad que sí ha sido sorprendente. Yo he tenido mensajes de varias hermanitas que están en el inicio, ¿verdad? De hacer el ayuno y probablemente no lo hacen completo, pero ya solo tener la disposición de hacerlo de verdad es un gran regalo. Así es que gracias, Padre. No se imagina, Padre, los comentarios tan emotivos y agradecidos cuando compartimos esto en Emaús y en la Divina Voluntad. He tenido llamadas de mirarlo, leí, qué impresionante. Yo no hacía el ayuno, empecé hoy lo empecé a hacer. Y sí, yo creo que la semilla que sembró, mire, como que ha caído en tierra fértil. Porque la verdad que los de Mater Fátima sí ya habíamos empezado el ayuno ya desde tiempito atrás. Bueno, qué bien. Pues como ustedes se dan cuenta, creo que es el Espíritu Santo, creo no, estoy seguro y así es el Espíritu Santo el que realmente nos permite comprender el sentido, ¿no? Yo creo que es muy importante poder comprender que el cristianismo, la experiencia cristiana es esto, es una experiencia, o sea, es un encuentro con Jesucristo vivo y es algo que abraza toda nuestra vida y que nos conforta y que nos lleva a poder vivirlo. Es decir, entender con el Espíritu Santo el sentido de los sacramentos, de las prácticas de piedad, de la misma liturgia, los signos que nos acompañan, es necesario para poder aprenderlos en nuestra vida, poder aplicarlos y también poder vivirlos, ¿sí? En medio de las dificultades, de las luchas, bueno, de cada día, ¿sí? Muy, muy necesario y por eso, pues vamos a empezar también orando al Espíritu Santo, pidiendo esa presencia del Señor para poder seguir abriéndonos a su gracia y a comprender este poder del ayuno. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven. Y te invito a que respires lento y profundo, a que te llenes de la presencia del Señor, a que permitas que con cada inspiración sea toda la presencia del Espíritu Santo la que vaya llenando, la que vaya entrando a tu ser. Y que con cada exhalación sea que todo lo negativo que tienes en tu corazón, sea la preocupación, la tristeza, el miedo, el temor, vaya saliendo. Y desde tu corazón solo llámalo y dile, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Solo clámalo, solo tienes que repetirlo una y otra vez. Hasta que puedas poner tu mente y tu corazón en un mismo sentir. Hasta que puedas permanecer en su presencia, en su amor, en su gracia.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Y llámalo una vez más, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven a calmar mi ansiedad. Ven Espíritu Santo, ven a llenar los vacíos de mi corazón. Ven a colmar mis necesidades. Solo tú, Espíritu de Dios, puedes guiar mi mente. Solo tú puedes apaciguar todos los pensamientos negativos, temerosos. Ven Espíritu de Dios. Ven, tercera persona de la Santísima Trinidad. Ven, Espíritu Santo. Ven, amor del Padre y del Hijo. Tenemos necesidad de ti. Hoy te clamamos, hoy te pedimos. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Ven, Creador Espíritu amoroso, ven a llenar los corazones de tus fieles. Ven, enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu de Dios, ven a inspirar en nosotros siempre lo que debemos pensar, lo que debemos hablar, lo que debemos hacer. Ven, Espíritu Santo. Ven y habla fuerte y claro a nuestros corazones. Ven y habla fuerte y claro a nuestra mente. Ven y abre nuestro entendimiento. Ven y libéranos de las estructuras viejas y caducas. Ven y quebranta nuestras rigideces. Ven y danos tu unción para darnos dinamismo, para aumentar nuestra creatividad. Ven y aumenta nuestro amor por Dios, nuestro amor por ti. Ven, Espíritu Santo. Ven con tu unción y con tu amor. Ven con tu gracia y llénanos de ti.
Ven Espíritu de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un Principio. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañen ahora y siempre. Amén. Amén. Bueno, respiren lento y profundo. Dejemos que esa gracia de Dios se vaya sentando en nuestros corazones, en nuestro ser. Aquí tenemos la intercesión del Sagrado Corazón de Jesús y de nuestra Madre también, la Reina de la Paz. Para continuar con esta meditación sobre el ayuno, como les decía, la verdad que me apuré un poco. El sábado pasado podríamos cortar muchísimo más, pero voy a retomar igual en donde quedamos, que es el ayuno en el Nuevo Testamento. Nosotros ya vimos el ayuno en la introducción. Habíamos dicho que primero es una práctica religiosa y no religiosa, pero muy antigua y en todas las culturas, ¿no? Y que siempre ha sido signo de preparación para algo grande, siempre ha sido signo también de pedir perdón, de abrirse a lo trascendente, ¿no? Es decir, a lo divino, a la gracia de Dios, de lo que se piensa, y que a partir de allí después vimos entonces el ayuno en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, y habíamos hablado, por ejemplo, del ayuno de Daniel, habíamos hablado del ayuno de la reina Esther. A ver si se acuerdan qué otro ayuno habíamos hablado. Esdras. El de Daniel. De Esdras. Muy bien, el ayuno de Esdras. Ajá, ahí completamos, ¿no? El de Esdras que era con un fin, ¿no? De Daniel que podía ser de 10 o de 21 días, el de la reina Esther que era de 3 días, y que bueno, que realmente se puede hacer por una intención, y habíamos así visto rápidamente, habíamos hablado como nuestra Madre, la Virgen María, nos había pedido tanto en Fátima y ahora en Medjugorje hacer el ayuno pidiendo, o sea, sí o sí, con una intención específica que es pidiendo el perdón, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de toda la humanidad y también por la conversión de todos los pecadores, que eso nos incluye a nosotros, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué ayunamos? Porque somos pecadores, ¿no? Eso es importante también saberlo y no pensar que somos los salvadores que ayunamos por los pobres pecadores, ¿no? Eso ya también lo veíamos como era necesario poder acompañar el ayuno con una actitud que viene del Espíritu, ¿no? Una actitud humilde, una actitud de quien se abaja y quien se sabe, quien reconoce que es necesitado del amor de Dios, ¿no? Bueno, en esto no está dentro del esquema, pero quisiera recordar un himno precioso del siglo I, que lo retoma Pablo, o sea, no lo escribió Pablo como tal, Pablo lo toma de la tradición cristiana, pero lo incluye en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, más o menos del versículo 5 al 11. Él dice: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, que siendo Dios no se aferró a ese estatus, a quedarse allí, sino que se hizo hombre y por obediencia fue a la muerte, y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y hasta en lo hondo de los abismos, y toda lengua proclame: Jesucristo es Rey y Señor, para gloria de Dios Padre.
Bueno, este himno tiene un nombre en griego que se llama kenosis, que significa abajamiento. Y es como Cristo, también lo va a decir con otras palabras Pablo, Cristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Recordemos que Jesús se hace hombre para divinizarnos, es decir, para darnos la vida eterna, para devolvernos a nosotros esta gracia de poder ser llamados hijos de Dios. Porque al encarnarse Él, primero santifica todo lo que es la humanidad. Pensemos en que Él vive todos los dolores humanos, los vive y los toma sobre sí. La injusticia, el dolor, pensemos que su padre lo iba a abandonar, no tiene lugar donde nacer cuando llega el momento de nacer, tiene que huir siendo chico porque lo van a matar, es extranjero en tierra extraña. Es decir, la encarnación de Jesús toma todos nuestros sufrimientos y a través de los sacramentos de la muerte en cruz y de su costado abierto, de ese sagrado corazón, brotan todos los sacramentos. Y nosotros nos llamamos hijos de Dios porque estamos revestidos con la sangre de Cristo. El agua que se derrama sobre nosotros es símbolo, es signo sensible de la sangre de Cristo. Somos revestidos, no sé si ustedes recuerdan algo de mitología griega, de este hombre, Aquiles, ¿no? Que mata a un dragón, se baña con su sangre y le da la inmortalidad, pero resulta que una hoja se le pega en el talón, y entonces el punto débil es ahí porque no lo tocó la sangre del dragón. Bueno, a nosotros nos reviste la sangre de Cristo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Es decir, cuando el Padre nos ve a nosotros, pero ve también a su Hijo Jesús. Por eso podemos acercarnos sin miedo. Todo esto lo va a desarrollar Pablo en la carta a los Romanos y también en la carta a los Corintios, ¿no? Pero eso lo recordar un poco de catequesis y comprender por qué nosotros podemos ofrecer sacrificios al Señor. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes para ofrecer sacrificios y oraciones al Señor, como hacen los sacerdotes. La diferencia es el sacerdocio común, que es de los laicos, y el sacerdocio ministerial, que es el que recibimos el diácono, el sacerdote y el episcopo, o sea, el obispo. Pero somos profetas para hablar la palabra de Dios y denunciar en nombre de Dios, y somos reyes no para gobernar sobre los otros, sino para gobernar sobre nosotros mismos. Reyes para ser dueños de nuestra vida, de nuestras pasiones y decir: alto, mi historia me condiciona, sí, pero no me determina. Así que con la fuerza y el poder de Dios, la autoridad de un bautizado, digo, esto me afecta, pero no me determina. No permito que me roben la paz, ¿no? Por eso podemos tener paz en medio de la tormenta. Y mira, qué linda catequesis salió, no la tenía preparada, pero es importante saber que incluso en medio de nuestros pecados y de nuestra historia, Jesús amorosamente de su costado abierto brotan todos los sacramentos. Y por el sacramento de la reconciliación nosotros ya somos perdonados y somos restituidos para poder ofrecer sacrificios. Y por eso la reina de la paz, la Virgen María, nos invita a hacer ayuno y a ofrecer sacrificios, porque podemos hacerlo no solo en nombre propio, sino también por nuestra familia, por los que ya murieron y por toda la humanidad, ¿no? Entonces es importante, yo creo que si los cristianos, miren, ni siquiera digo solo católicos, si los cristianos reconociéramos el poder y la autoridad que tenemos como hijos de Dios, bautismo, y quisiéramos orar, pues yo creo que el mundo sería otro, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a una madre hermosa y bella que se nos aparece, que en la voluntad de Dios nos anima a poder vivir este poder espiritual. Así que bueno, a ver, ¿dónde están los soldados del Señor, los soldados de nuestra madre, que digan: yo, aquí estoy? Muy bien, el Señor ya les tomó la foto. Así que ahí están, muy bien. Vamos a continuar y como yo decía, retomando el himno de Filipenses 2, 5, 11, Pablo nos invita y nos dice: sigan el ejemplo de Cristo. Y es que realmente por eso nos llamamos cristianos, porque vamos a seguir el ejemplo de Cristo.
un cristiano que no es perseguido, pues tendría que preocuparse. Creo que es una frase del Santo Padre Pío que dice, si en tu camino espiritual no te has encontrado de frente con el demonio, preocúpate. Porque solo te encuentras con el de frente, o sea, con dificultades, con problemas, con todo, cuando vas por buen camino, ¿no? Entonces, seguir el ejemplo de Cristo es esto, ¿no? Es esto. Y vamos a ver, porque en el Nuevo Testamento vamos a ver el ayuno y el equilibrio en la vida de Jesús. Sí, aquí vamos a entrar un poco en lo que es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Bueno, no sé, en El Salvador, si en la construcción, en Colombia al menos y en la mayoría de lugares, tienen como un cuadrado con tablas que tiene una malla de alambre donde tiran la arena para cernirla. Antes de mezclarla con el cemento para pañetar o para pegar, es necesario cernir la arena, que sería un poco lo que se hace en la cocina para tamizar la harina. Sí, que es sacar las impurezas o los grumos o, bueno, lo que haya. Bueno, de allí viene la palabra discernir, al menos en castellano nos sirve para comprenderla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque discernir es saber distinguir de dónde vienen las mociones interiores. ¿Sí? Aquí ya me voy un poco con la espiritualidad ignaciana. San Ignacio de Loyola nos recuerda que hay en nosotros tres voces o tres espíritus, ¿no? Que nos mueven. O sea, toda idea nuestra puede venir del buen espíritu, quiere decir inspirada por Dios, puede venir del mal espíritu, o sea, de nuestro enemigo, o puede venir de nosotros mismos, ¿sí? De nuestra propia cabecita. Entonces, él nos dice que el proceso del discernimiento, o sea, de distinguir, es poder saber esta emoción interior, de dónde me viene. ¿Por qué? Porque incluso, y aquí esto es importante, yo espero que no se asusten, porque a veces, como soy colombiano, soy dramático. ¿Vieron las novelas colombianas? Bueno, entonces, que no se asusten. ¿Por qué? Porque lo único que va a dar gloria a Dios es lo que me inspira el buen espíritu. El mal espíritu y mi propio espíritu pueden inspirarme cosas buenas, pero si no son la voluntad de Dios, no le van a dar gloria a Dios. Entonces, o si quieren, para entenderlo, otra expresión. Donde Dios construye una parroquia, el diablo pone una capillita. ¿Por qué? Porque el diablo, en un principio, nos va a tentar con cosas malas. Robar, ser infieles, no sé, se entiende, ¿no? O sea, tentaciones que ya de por sí sabemos y decimos, no, esto no viene de Dios, esto es una tentación. Pero una vez que nosotros nos hemos decidido por el Señor, y que sentimos esa fuerza para decir, no, esto no, no, y no sé, a ver qué ejemplo ponemos. Vienen a hablarme mal de alguien y yo digo, mira, la verdad te agradezco, pero si no es verdad, si no estás seguro de lo que está pasando y si no podemos hacer nada, mejor no me digas nada. O sea, tenemos esa decisión de vivir en la presencia del Señor, pues el demonio nos va a tentar no con cosas malas, sino con cosas buenas, pero que no son la voluntad de Dios, porque nos va a desviar del camino del Señor. A ver, no quiero juzgar a nadie, sí, son ejemplos para tenerlos en cuenta, pero pensemos en una catequista muy buena, muy querida, que se acerca para colaborar con el párroco y después terminan enamorándose con el párroco, ¿sí? O sea, se dan cuenta, el párroco seguramente se cuida de no estar con las mujeres que están muy lanzadas, que están muy cerca, que bueno, que cree que puede caer, pero baja la guardia ante una catequista, a lo mejor, ¿sí? Entonces, son tentaciones con cosas buenas, no con cosas malas. Y asimismo nos puede suceder a nosotros, por ejemplo, como hablábamos el sábado pasado, del activismo. Tal vez yo me puedo tentar haciendo muchas cosas para Dios, pero descuido mi intimidad con Dios. Y recuerdan, en Marcos 3, veíamos cómo el Señor llamó a los 12 para estar con Él. Eso es lo principal. Después los envía a predicar y a expulsar demonios. Entonces,
podemos caer en el activismo, podemos caer en un rigorismo, que es lo que pasa con los fariseos, es decir, no, esto tiene que ser así porque solamente así funciona, porque así es la única manera, y entonces lo que pasaba un poco con Francisco en el 2013, ¿no? Y este no es papa porque no usa los zapatitos rojos. Y bueno, pero los zapatitos rojos es una tradición, no es algo que Jesús dijo que el sucesor de Pedro tenía que usar zapatos rojos. ¿Se entiende? Entonces, pensando en custodiar la fe, puedo terminar poniendo por encima reglas o normas más que la caridad o el mismo evangelio, ¿no? Otro punto, la tentación. Por ejemplo, a mí me encanta la apologética. Yo soy teólogo, soy profesor de teología, no ejerzo en este momento, pero tengo el título, estudié, gracias a Dios, pude terminar todo. Me encanta la apologética, pero no me parece que podamos usar la palabra de Dios como una excusa para discutir entre cristianos. O sea, si vamos a discutir, discutamos por quién ama más, quién ayuda más a otras personas. ¿Se entiende? Es decir, es una tentación bajo forma de bien, ¿sí? Porque el mismo Jesús dice, no se defiendan sino cuando sea necesario. ¿Sí? Entonces, entrar en discusiones que no van a llevar a ningún lado, pues no vale la pena. Entonces, son tentaciones bajo forma de bien. ¿Me siguen? ¿O se perdieron un poquito? A ver, lo que intento es que entiendan la idea. Después, la aplicación en cada caso es particular. Y ahí es donde las herramientas de discernimiento son la oración, firme en el Señor, pidiéndole al Señor la claridad para comprender qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo elegir, cómo comportarme, la oración, la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. O sea, esas son herramientas y criterios de discernimiento para saber cuando algo viene de Dios. Pero entonces, ¿por qué hablo del discernimiento ahora? Porque vamos a encontrar a Jesús que ayuna, pero que también en un momento nos va a decir cómo van a ayunar cuando están con el esposo. Chan, chan. Y uno dice, bueno, ¿y entonces cómo hago para saber si ayuno o no ayuno? Ahí viene la pregunta del millón. Entonces, por eso trato de, antes de entrarnos con el tema, hablar del discernimiento y comprender que el discernimiento es personal, o sea, no es algo matemático, 2 más 2, 4 y se acabó. No, es algo entre Dios y nosotros y que el Espíritu Santo, cada uno debe hacer el ejercicio de orar, de escuchar la voz de Dios para poder avanzar. ¿Sí? Entonces, sabemos que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, y con su ejemplo y con sus palabras, pues nos muestra que hay momentos para ayunar y otros momentos para celebrar la vida con una rica comida. Sí, es conocido un episodio que le sucedió a Santa Teresa de Ávila, que dice que claro, una vez llegó a uno de los monasterios que estaba fundando, la recibieron con un codorniz, ¿no? En uno de los lugares de España, no recuerdo, creo que Santander, que es muy famosa la codorniz, al horno, muy bien preparada, es muy rica, y entonces le prepararon codorniz. Y ella lo comió con un gusto que creo que hasta se lamió los huesos, los huesitos de la codorniz. Y entonces otra hermana, ella veía que no le quitaba la mirada encima, y en un momento, bueno, ella se acercó a preguntar qué le pasaba y dice, estoy decepcionada porque había escuchado hablar tanto de Teresa de Jesús, y la verdad que pensé que iba a ser una persona más austera, una persona que vivía el ayuno, que vivía la regla de austeridad que se nos propone. Y Teresa de Ávila, una mujer ya mayor y muy, pues, sí, muy sensata, le dice, bueno, hija, cuando se ayuna, y cuando hay codornices, se come codornices. Entonces, esto es como que, bueno, uno puede ofrecer un ayuno, pero también hay momentos en los que hay que compartir con la familia, donde hay que celebrar la vida. Ayer, por ejemplo, fue el cumpleaños de uno de los consagrados, ¿no? El hermano Nicolás, y entonces empezamos el ayuno el jueves a la noche, o sea, hicimos el ayuno del miércoles y luego ofrecimos la cena del jueves para poder cenar anoche
celebrando el cumpleaños del hermano, ¿no? Entonces, bueno, esto es un modo, una práctica que hacemos nosotros, pero cada uno de ustedes miren también qué día, qué momento a lo mejor va a ser más provechoso ofrecer una comida con alguien que a lo mejor nos cuesta, ¿no? Que el mismo ayuno, ¿sí? ¿Se comprende? O sea, ahí es donde viene el discernimiento. Saber cuándo es más importante estar con la familia que irme a un retiro. Y cuándo es más importante irme al retiro que estar con mi familia. O sea, no puedo usar la excusa de Dios para alejarme de mi familia, pero tampoco puedo usar de excusa a mi familia para alejarme de Dios. ¿Sí? Sino la oración, el discernimiento de lo que Dios quiere. Bueno, primer testimonio, Jesús ayunó por 40 días en el desierto. ¿No? Tenemos Mateo 4, 1 al 11 o Lucas 4, 1 al 13. Recordamos que dice que después del bautismo Jesús fue guiado por el Espíritu, y esto es importante, llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches sin comer nada. Y allí fue tentado por el diablo. Son algunos detalles que, por eso hablaba del discernimiento y hablaba del Espíritu Santo. Hay personas, hay santos que han hecho ayuno de 40 días y demás también. Y hay personas todavía actualmente que en un momento de oración muy fuerte sienten que el Señor les pide hacer un ayuno a pan y agua durante 40 días. Lo importante es dejarse llevar por el Espíritu Santo y que sea realmente movido por el Espíritu Santo. Miren, aquí en la comunidad, cuando digo comunidad me refiero a los laicos, ¿no? Los grupos de oración y los servidores. Tuvimos una servidora que sintió este llamado del Señor, pidió permiso y bueno, oró el padre Gustavo, estuvimos discerniendo y se le dio permiso para que hiciera ese ayuno. Por ahí otra se enteró y entonces dijo, ay, yo también voy a hacer el ayuno de 40 días. Y entonces pidió permiso, ya no lo sentimos tanto, pero le dijimos, bueno, si vos lo sentís, empezá, pero después fíjate si viene del Señor o no, porque si vas a estar malhumorada, cansada, con sueño, o sea, todo lo demás, son signos, ¿no? También de discernimiento, la cuestión práctica. Y la verdad que, bueno, la primera que pidió permiso pudo hacer el ayuno de 40 días, muy bien, se veía, por supuesto que bajó de peso, pero se veía tranquila, amable, con energía. Y la otra pobre no duró ni una semana, ¿no? Ya el tercer día por poco la explotaba. ¿Viste? Así que, bueno, en este sentido, existe el ayuno también de 40 días, pero es interesante porque eh, el Evangelio nos dice que cuando Jesús sintió hambre, ahí vino el demonio, ¿no? Y vienen entonces las tres tentaciones. La primera que a mí me interesa, ¿no? Creo que esto también lo dije el sábado pasado, las tres tentaciones que vienen van a empezar diciendo, si en verdad eres hijo de Dios. Y aquí viene la pregunta por nuestra identidad. Viene esta duda, ¿no? Porque lo primero es, si verdaderamente eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos de nosotros el día de ayuno estamos que caminamos por las paredes, literalmente hablando? Y nos da un hambre terrible. Y sentimos que nos vamos a ir con todos a comer de todo. Y bueno, ahí es donde viene la oración, ¿no? Y ahí es donde viene clamar el Espíritu Santo. Recordemos que el tiempo que no se ocupa para comer, el dinero que no se ocupa para comer, es tiempo para orar y el dinero para ofrendar, ¿no? A algún hermano, especialmente obras de caridad, o también para, bueno, para colaborar con alguna de las obras de evangelización o de apostolado. Entonces, es importante también saber que la tentación se supera
con la misma palabra de Dios. Y por eso también es importante el día de ayuno acercarnos a la palabra de Dios. Recordemos que el demonio le dice una frase y Jesús le contesta otra, con la misma palabra. Y miren que el demonio también tienta con la palabra, ¿no? Porque está escrito, entonces Jesús le dice, bueno, también está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces, importante acercarnos a la Biblia, importante leer el Evangelio y dejarnos iluminar por él. Entonces, podemos entender que de estos 40 días de ayuno de Jesús, podemos comprender varios puntos. Uno, que el ayuno nos prepara para una gran misión. Recordemos que es después de estos 40 días de ayuno, en el cual Jesús empieza su misión evangelizadora. El ayuno nos prepara para evangelizar y el ayuno también nos ayuda a superar las tentaciones, y el ayuno nos abre a lo que es el poder de la palabra de Dios, a poder comprenderla y a poder responder. Recordemos que, bueno, que aquí, si nosotros enfrentamos la tentación, vamos a caer. Aquí hay que recordar que las tentaciones se superan con la gracia de Dios y por el poder de Dios. Ojito y mucha atención. Bueno, yo también soy muy devoto de Santa Faustina, de la Divina Misericordia, y hay un momento en uno de los testimonios donde Santa Faustina cuenta que ella le había ofrecido al Señor practicar una virtud. Le dijo, Señor, yo te ofrezco practicar esta virtud para redimir a muchas almas, para sacar almas del purgatorio. En el examen de mediodía, cuando ella hace el examen de conciencia, dice que le fue fatal. Ese día había sido terrible con esa virtud. No dice cuál era, solamente lo dice así. A la tarde, a la media tarde, fatal, y a la noche estaba furiosa ella misma. Y cuando aparece Jesús, ella misma le reclama. Y le dice, mira que no me ayudaste a practicar esta virtud. Y eso que te lo había ofrecido para sacar alma del purgatorio. Miren cómo somos, ¿no? Y bendito sea Dios, que bueno, está bien que era Santa Faustina, pero que quien puede tener esta familiaridad con Jesús, puede también expresarle lo que verdaderamente siente. Y allí Jesús la miró con mucho cariño y le dijo, Faustina, tú no me pediste mi gracia para poder vivir esta virtud. Vos solo me dijiste que la ibas a ofrecer tú. Y esto es lo que eres por ti misma. Si me hubieras pedido mi gracia para poder practicar esta virtud, hubiera sido otra cosa. Entonces, otro tip más, ¿no? Para recordarlo. ¿Cómo superamos las tentaciones? Solo con la gracia de Dios. ¿Cómo podemos vivir el ayuno? Solo con la gracia de Dios. Por eso es necesario pedir esta gracia el día anterior, durante y después también, ¿no? Agradecer al Señor por haber vivido este momento. Segundo punto, Jesús une el ayuno, la humildad y la generosidad. Recordemos Mateo 6, 16 al 21. Mateo 6, 16 al 21. Jesús dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polillas ni herrumbre que los consuman y ladrones que perforan y roben. Allí donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Cuando ayunen, o sea que ya asume que estamos ayunando.
Él no está diciendo ayunen. Él ya asume que estamos ayunando. ¿Cuándo ayunen? Y esto es importante. Yo recuerdo en el grupo de jóvenes en el que participaba, para poder ayunar sin problema, el día del viernes, que era por lo general el día que hacíamos ayuno, decíamos todos que íbamos a almorzar con unos amigos. Y entonces cada uno llevaba su pedacito de pan y una botella de agua. Nos encontrábamos en el templo. Hacíamos un momento de adoración al sagrario. O sea, ahí no estaba expuesto el Santísimo, estábamos ahí nomás en el sagrario. Y después nos íbamos al atrio a comernos el pan y el agua. Para no mentir y para poder decir, o sea, y como que pasar desapercibidos, ¿no? En que, bueno, vamos a ayunar y nos poníamos de acuerdo para esto, ¿no? Para que no tener que dar explicaciones ni nada, aunque bueno, en mi casa, por ejemplo, ya sabían, no había problema, ¿no? Y esto que ya es solamente reiterarlo, como Jesús nos pide. Primero, que el día de ayuno no pongamos cara triste. Segundo, que seamos amables, la humildad. El vestirnos bien, el perfumarnos, el poner un buen ánimo. Y tercero, la caridad, ¿no? Por eso va a decir, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón, que una vez más es que lo que no, en teoría, ¿no? Puede ser muchísimo más, no solo lo que no gaste en comida, sino puedo dar todavía más, poder acompañar ese día de ayuno, una ofrenda para quien la necesita o para alguna obra de evangelización. Tercer punto del ayuno en el Nuevo Testamento. Jesús fue cuestionado acerca del ayuno. Marcos 2, 18, 20. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos fueron a decirle a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, de aquí se deduce que Jesús pensaba que sus discípulos ayunarían y nos impulsa es al discernimiento. Sí, que era lo que hablábamos en ese momento del discernimiento, ¿no? ¿Cuándo saber cuando no estoy con el esposo y cuándo saber cuando sí estoy con el esposo? O sea, para saber cuándo ayunar y cuándo no ayunar. Bueno, la única respuesta, una vez más, es la oración personal e íntima con el Señor para saber discernirlo. Por ahora nosotros el llamado a ayunar miércoles y viernes lo hace nuestra madre, así que no hay mucho más que preguntar, ¿no? Habría que discernir ya un encuentro familiar o, como decía, algo por el estilo, pero en sí no hay mucho más que preguntar. Y lo segundo que podemos deducir de este texto es que el ayuno pues no debe ser solamente un acto ceremonial o un cumplimiento. Incluso la Reina de la Paz en algunos de sus mensajes dice, muchos de ustedes ayunan pero ya por costumbre, se ha convertido en una costumbre y no lo han ofrecido. Es decir, no estamos acompañando con la oración o no lo estamos viviendo con alegría. Entonces, esto es importante y recordar que ayuno sin oración es dieta. Ayuno sin oración es dieta. Cuarto punto, la combinación poderosísima del ayuno y la oración expulsa a Satanás. Podríamos decir así, Satanás tiembla cuando un cristiano conoce el poder del ayuno unido a la oración. Tenemos Marcos 9, 14 al 29, es un texto largo. Recordamos que Jesús ha bajado del monte Tabor, se ha encontrado con el resto de los discípulos. Hay un hombre que le dice, maestro, te he traído a mi hijo para que tus discípulos oraran, pero no han podido. Y Jesús dice, generación perversa, falta de fe. Viene y expulsa al demonio sordo y mudo y que tira al muchacho para que se quite la vida. Jesús se lo devuelve. Y después los discípulos van y le dicen, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús va a decir,
esta clase de demonios se expulsa solo con la oración y el ayuno. Aquí difieren algunos biblistas, o mejor dicho, estudiosos de la Biblia, porque hay manuscritos en el que se menciona solo la oración y hay otros manuscritos en el que dice ayuno y oración. Así que bueno, algunos, depende de la versión de la Biblia, los traductores van eligiendo algunas, pero en general sabemos que Jesús va a decir esta frase, ¿no? Que la oración unida al ayuno nos da poder sobre Satanás. Y en este sentido es necesario, primero, saber que sí hay una lucha espiritual, o sea, que Satanás existe, pero lo segundo, también pedir el equilibrio. ¿Por qué? Hay se me olvida el nombre, pero es de apellido Lewis, creo que es el mismo escritor de las Crónicas de Narnia, tiene un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, donde él pone, bueno, de una manera, ¿no?, de literatura, carta de un demonio, de un diablo viejo, que le escribe a su sobrino, que recién está empezando en el arte de la tentación a los humanos, le da consejos para tentar, ¿no? Entonces, pero el inicio de ese libro dice que los demonios, dice, en cuanto a los demonios, los hombres tienen dos extremos que los ponen igual de felices. Uno, que es pensar que no existen, porque si yo creo que mi enemigo no existe, pues no me preparo, no lucho, no hago nada, ¿sí? Entonces, pensar que el demonio no existe, y en esto quiero reiterar, hay algunos teólogos que se atreven a decir que el demonio no existe, que es la figura del mal, todo lo demás, pero todo el magisterio de la iglesia, los papas, incluso, bueno, el papa actual, y también el catecismo de la iglesia católica corrobora y dice que el mal se personifica en una criatura llamada diablo o Satanás. Y bueno, en el catecismo específicamente relata la historia de cómo Luzbel se convirtió en Lucifer, ¿no? Y se rebela contra Dios, no serviré, y es expulsado del cielo junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron. Entonces, hay una lucha espiritual, existe el diablo, pero no nos enganchemos, porque le dice J.C. Lewis en el libro, dice que hay dos extremos, ¿no? Me quedé creo que solo con uno, de los humanos, que es uno pensar que no existe y el otro es ver demonios por todas partes y pensar que todo es el demonio. No, es decir, ay, se me cortó el internet, es el demonio que no quiere que yo vea el retiro. No, pague el internet y no se lo van a cortar. No. O pensar que me dejó el colectivo, llegué tarde al trabajo, el demonio quiere que yo pierda mi trabajo. No, salí 5 minutos antes, prepárate la noche anterior y salí con tiempo. Ay, no llega nadie al grupo de oración. Invitaste a alguien. Mandaste mensajitos recordando la reunión. La preparás. ¿Se entiende? Es decir, ¿existe el demonio? Sí. ¿Hay una lucha espiritual? Sí. Pero hay cosas que yo estoy más que seguro que el demonio está sentado tranquilito porque nosotros mismos le hacemos el trabajo. A veces con la negligencia o con nuestros extremos. Entonces, hay una lucha espiritual y para esto es necesario el ayuno y la oración. Ahora, un cristiano que ayuna y que ora, que tiene vida sacramental, no tiene por qué tenerle miedo a Satanás. Yo a veces me encuentro con laicos que vienen y me dicen, padre, yo creo que me pusieron una maldición, padre, yo creo que me hicieron un trabajo, padre, yo creo que me tiraron, no sé, bueno, sí, un hechizo, lo que sea, ¿no? O encontré esto en mi casa, o me tiraron tal cosa en el trabajo. Y bueno, como el cuento, yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. O sea, que existe la maldad, existe, que hacen trabajos. Ahora, Dios es el creador, el demonio es criatura. Entonces nunca se va a comparar el poder de Dios con el poder de una criatura. Y el demonio sigue siendo criatura. Entonces no tiene comparación el poder de Dios con el del demonio.
Entonces, como dice Pablo, si yo estoy con Cristo, ¿quién contra mí? Nadie. Entonces, si tú oras todos los días, si rezas el rosario, si te confiesas al menos una vez al mes, si comulgas al menos los domingos, o sea, si tienes una vida sacramental, si bendices tu casa una vez al mes con el agua bendita, si estás en gracia y en presencia de Dios, pues ¿para qué le tienes miedo a las maldiciones? Si nadie va a poder tocarte. Entonces, el ayuno también fortalece nuestra fe y nos ayuda en la lucha contra Satanás, para poder discernir cuáles son esas tentaciones bajo forma de bien que también nos pone. Y allí les quedo debiendo la cita, pero sé que está en las cartas a los Corintios, cuando Pablo nos dice que el demonio también se disfraza de ángel de luz. Y a eso se refiere, ¿no? Tentaciones bajo forma de bien. Falsas apariciones, revelaciones privadas, que terminan es alejándonos de la iglesia, alejándonos de las autoridades, alejándonos de la sana doctrina. Y eso es muy simple. Dos criterios de discernimiento específicos son la caridad y la humildad. La humildad de someterme a la iglesia y a lo que la iglesia dice, signo de obras dentro de la misma iglesia que fueron perseguidas y que para saber que eran de Dios, es porque sus líderes obedecieron. El padre Kentenich de los santuarios de Schoenstatt, no sé si conocen el movimiento de Schoenstatt, bueno, es un movimiento alemán en donde hay varios santuarios chiquititos que van replicando en todo el mundo. Y entonces él, durante la Segunda Guerra Mundial, fue llevado a la cárcel, pero aún así desde allí clandestinamente enviaba cartas y hacemos así, ¿no? Mantuvo la obra y la evangelización. Cuando la iglesia lo mandó a Estados Unidos y le pidió que dejara completamente la obra para que la obra avanzara y que si continuaba era obra de Dios, él mismo, cuando le llevaban cartas de alguien o lo que sea, las rompía delante de la gente. Y le preguntaban, padre, ¿por qué hace eso? Pero si cuando estaba en la cárcel podía hacerlo. Y dice, sí, pero en la cárcel eran fuerzas humanas. Aquí me lo ha pedido la iglesia. Y esta es la voluntad de Dios. Entonces, la humildad de poder someternos a la voluntad de Dios a través de la iglesia, la autoridad de la iglesia, a obedecer, a no hablar mal de los otros ni de nadie, es un criterio de discernimiento de que algo viene de Dios, humildad. Y segundo, la caridad. ¿Qué es esto? O sea, ya solo hablar mal de alguien ya es una falta de caridad, ya es un juicio. Atreverme a decirle a alguien, tú no estás con Dios, tú estás en contra de Dios, tú te vas a condenar, pues ya es una falta de caridad, porque solo Dios conoce el corazón humano. Entonces, tener cuidado con las falsas revelaciones, y yo no digo que sea gente mala, a lo mejor la gente está reconvencida y dice, no, esto viene de Dios y la Virgen se me aparece y me dice esto, pero ahí es donde viene poder hacer el discernimiento. Entonces, una vez más, un cristiano que ayuna y que ora puede estar tranquilo de que el demonio no lo va primero a embaucar o a engañar. Y segundo, no tiene por qué temer ni las maldiciones, ni los trabajos, ni nada. ¿Qué hay que hacer con esas maldiciones? Nada. Si le echaron algo enfrente de la casa, lávelo bien con lavandina, con hipoclor, no sé, como con cloro, para que salga todo, y después siga bendiciendo su casa cada semana o cada mes con agua bendita. Puede llamar al sacerdote para que la bendiga, o usted mismo puede ir rezando un rosario y esparciendo agua bendita, o poniendo también la sal exorcizada. O sea, no hay mucho para hacer. Una vez más, si usted se confiesa, comulga, ora, pues no hay por qué tenerle miedo a esas maldiciones. Amén. Amén. Bien. El ayuno en la iglesia de los primeros tiempos. Bueno, aquí seguimos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya vimos un poco en los Evangelios. Ahora vamos con los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en Hechos 13, 1, 3, vemos la iglesia de Antioquía. Había en Antioquía, en la iglesia,
una iglesia establecida, profetas y maestros. Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y lo enviaron. Bueno, una vez más, en el cristianismo, el ayuno comunitario ya era una práctica. Y sobre todo para poder discernir, es decir, para poder escuchar la voz de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere de un movimiento, hacia dónde seguir, hacia dónde avanzar. Siempre el ayuno unido a la oración, ¿no? Y también podríamos sumarle a la acción. O sea, ayuno, oración, acción, ¿no? Decisiones y acción. Esto es importante porque, bueno, sabemos toda la obra que después hace Pablo, ¿no? Entonces, sabemos que Pablo era de los que ayunaba también. Y aquí también podríamos entender la necesidad de que todos como cristianos ayunemos también por nuestros sacerdotes, por nuestros líderes, por nuestros obispos, ofrecer el ayuno también por toda la iglesia y para que hayan también misioneros y evangelizadores. En Hechos 14, 21, 23, vemos ahora el ejemplo de las iglesias de Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, en Siria. Dice: volvieron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno les encomendaron al Señor en el que habían creído. Una vez más, para poder delegar, para poder dejar organizar una casa, una comunidad, un movimiento, cualquier tarea es necesario oración y ayuno, para poder bendecir, para poder acompañar, para poder discernir. Bueno, esto es solo una reflexión, ¿no?, que encuentro aquí. Así como el ayuno produce un vacío en nuestro estómago, también crea un nuevo espacio en nuestra alma. Y cuando ese espacio en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu queda libre, comenzamos también a ser liberados desde adentro hacia afuera, dejando espacio en nuestro templo interior para que ese vacío sea colmado por la amorosa presencia de Dios. Amén. Amén. Vamos a hablar un poco del ayuno también. Esto creo que lo toqué muy rápido al final del sábado pasado, pero creo que me quedan solo 5 minutos para empezar con las preguntas. Pero quisiera hablar un poco de Lourdes. A ver, las palabras de la Virgen en Lourdes, mientras las apariciones a Bernardita, solamente es: vayan a beber y a lavarse en la fuente. Pero si bien la Virgen no habla específicamente del ayuno, hay un testimonio o un hecho que sucede con Bernardita. En una de las apariciones que sucedió el 25 de febrero de 1858, hubo un hecho, o sea, algo sucedió, ¿sí? Vamos a imaginarnos que estamos acompañando a la supuesta vidente Bernardita, que llega a una cueva a orillas de un río, ¿sí? No nos imaginemos que es tan lindo como es ahora Lourdes cuando uno lo visita. El río no estaba encauzado, se regaba, eran solo piedras. Es allí una cueva que era prácticamente un basurero, porque la gente lo que no usaba lo tiraba ahí. Muchísima gente. Y ven que Bernardita se pone de rodillas, solamente levanta la cabeza, habla con alguien, y en un momento hace un pozo, hace un hueco en medio del lodo, porque no había más otra cosa que lodo allí. Toma esa agua sucia, se lava la cara y después agarra un poco de hierba
de lo que estaba ahí cerca y empieza a comer pasto. Y después ella se levanta y dice, ya se acabó la aparición. ¿Qué pensaríamos nosotros? Y que está loca, por supuesto, porque no vemos más. O sea, después, cuando conocemos ya lo que ella comparte, sabemos que la Virgen es interesante. Primero le dice, ¿podrías hacerme un favor por los pecadores? Miren qué detalle el de nuestra madre, ¿no? Qué detalle que pide permiso. Es decir, ¿podrías hacerme un favor? Sí, sí, sí. Bueno, entonces le dice, come la hierba. Bernardita no lo duda, come la hierba que está ahí, el pasto. Haz un pozo, ella hace el pozo. Lávate con esa agua, no era agua, era fango, pero ella se lava la cara. Y de ahí, un tiempo después, es que empieza a brotar la fuente de Lourdes. Empieza a brotar el agua cada vez más clara, y allí es un hombre que estaba enfermo de una parálisis en el brazo, que él cree en Bernardita, cree en las apariciones, y se acerca a donde ella hizo este signo, y se da cuenta que ha empezado a brotar algo, se lava el brazo con esa agua y sana. Y es el que sale a decirlo, ¿no? Muchos años después, en la entrevista que van a hacer a Bernardita en el monasterio de Nevers, que es donde ella después muere, siendo religiosa, le preguntan, dicen, si la Virgen es buena, ¿por qué te hizo pasar por eso? Y ella va a decir, bueno, porque muchas humillaciones nos ganan un poquito de humildad. ¿Mm? Y hay que pensar también en esto, ¿no? En que nuestros sufrimientos y nuestras persecuciones ofrecidas en oración y soportadas con alegría, con fe en el Señor y con el ayuno, pues ayudan a la redención de no solo de nosotros, sino de nuestra familia y de la humanidad. Entonces, este hecho, o mejor dicho, este acto fue un acto de penitencia que hizo Bernardita, un acto de abajamiento, de que, bueno, es más, cuando ella sale, le tiran cosas a la cara, o sea, la golpean, la insultan, le dicen cosas. Entonces, es necesario también saber bueno, que esto tampoco ha cambiado, ¿no? O sea, actualmente, como yo decía, dentro de la misma iglesia o la gente que está fuera de la iglesia no va a entender por qué uno hace ayuno. Te van a decir, ah, sí, pero eso es del siglo pasado, evolucioná, ¿por qué te quedas allá? Eso fue antes, ahora no. Bueno, en fin, no sé, ¿no? Viene todo esto y es necesario aprender a vivir con calma y con tranquilidad. Bueno, ya el sábado pasado recordábamos cómo tanto el ángel de Portugal como nuestra madre, la reina, la misma Nuestra Señora del Rosario de Fátima, va a pedirle a los pastorcitos que oren y ayunen por la conversión de los pecadores y también para que se pueda cumplir el plan de Dios. Posteriormente, el Inmaculado Corazón de María se va a aparecer en Pontevedra a Sor Lucía, años después, y también le va a pedir que haya oración. Bueno, es el niño Jesús realmente el que se aparece junto con el Corazón Inmaculado de María y le va a decir, oren y ayunen y pidan perdón porque el Corazón Inmaculado de mi madre está muy ofendido. Sí, entonces, eso ya lo recordamos. Me imagino que ustedes que son de Mater Fátima conocerán la historia mucho mejor que yo. Así que, y si no, tranquilos que actualmente, gloria a Dios, podemos buscar por internet y encontramos absolutamente todo. Ponen Pontevedra, aparición del Inmaculado Corazón de María en Pontevedra, y allí pueden conocer un poco más, que es la famosa práctica de los nueve primeros sábados, ¿sí? En reparación al Corazón Inmaculado de María. De Medjugorje
ya también lo habíamos hablado, habíamos visto cómo la Reina de la Paz, y esto sí, solo para aclarar, que en la Reina de la Paz o en Medjugorje tenemos 39 años de apariciones y de mensajes. Y lo único que uno puede entender de esto es que la Reina de la Paz nos enseña que todo es un proceso. Los mismos videntes van a decir que la Virgen primero les pidió rezar solo 7 Padre Nuestros, Ave María y Gloria, seguidos. Que después les pidió una parte del rosario. Después les pidió ir a misa los domingos. Después les pidió que leyeran un pedacito de la Biblia cada noche en sus casas. Después les pidió ir a confesarse una vez al mes. Después les pidió 2 partes del rosario, día de ayuno. Y así nuestra madre fue dándoles como una práctica, ¿no? Es decir, un proceso en el que se fue adquiriendo virtudes. La psicología, la sociología dice que se adquieren hábitos después de 21 días más o menos. Así que si usted recién empezó a ayunar esta semana, le quedan al menos 2 semanitas más para poder adquirir el nuevo hábito, ¿no? Y eso es lo que nos enseña nuestra Madre, la Reina de la Paz. Es decir, no se trata de entrar a la fe de golpe, y que después, sino ir adquiriendo de a poco una virtud por vez, sobre todo encontrándole el sentido, ¿sí? San Juan Bosco va a decir que si nosotros trabajáramos al menos un defecto por año, cuando de nuestra parte seríamos santos, y él mismo lo vivió y lo cumplió, ¿no? Entonces, esto hace parte de lo que es la conversión, que es un proceso y que poder vivirlo. Ahora, recordemos, el ayuno y la oración nos ayudan también a la curación de enfermedades. El padre Slavko Barbaric, que es el sacerdote que acompañó a los videntes en Medjugorje al inicio y murió en la cima del monte Krishbak, el monte de la cruz, en el año 2000, allí en Medjugorje, decía que el ayuno fortalece el espíritu y vuelve más resistente a las enfermedades físicas y psíquicas. Esto es interesante porque alguno diría, no, el ayuno debería enfermar, debería debilitar, pero no es el ámbito, pero sí sé que hay estudios médicos en el que se habla del ayuno como tal, fast food, e incluso en fines, sí, para deportes y bajar de peso hablan ahora de un ayuno intermitente y no sé qué más. Pero eso también lo podemos buscar por internet seguro. Aparecerán las distintas bondades del ayuno como tal, ¿no? Que reactiva el metabolismo, consume las grasas saturadas, toda la acumulación que tenemos también de energía, reactiva un montón de cosas también en nosotros. Por eso la Reina de la Paz nos ha dicho que el que esté enfermo que no ayune, o sea, que se cure primero, que se cuide, y sí lo ha dicho, que ore para que el Señor y el Espíritu Santo lo iluminen y le ayuden a discernir qué otro tipo de sacrificio puede ofrecer para acompañar el día de ayuno, sin hacer el ayuno, ¿no? Por sus enfermedades, especialmente, bueno, la diabetes o todo lo que tiene que ver con la alimentación. El ayuno es fuerza y protección para los sacerdotes y consagrados, no solo para nosotros, sino, o sea, como tal, yo como sacerdote, sino también, como decíamos, para orar por los sacerdotes y por los consagrados, ¿no? Por los obispos, para que el Señor nos ilumine. Con el ayuno se detendrán las guerras. Recordemos que fue uno de los pedidos de la Reina de la Paz allí en Medjugorje. Dice, oren, oren, porque si no vendrá la guerra y yo no voy a poder detenerlo, ¿no? Y después sabemos, ¿no? La guerra de los Balcanes. Ay, qué pena. El ayuno nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira. Por supuesto, esto que hablábamos del discernimiento, o sea, para poder saber qué viene de Dios, qué no viene de Dios, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Es fuerza para vencer el mal que hay en nosotros, porque el ayuno nos ayuda al luchar con las pasiones, con nuestro propio cuerpo,
pues fortalece nuestra voluntad y nos ayuda también para otro tipo de ayunos que tienen que ver más con los afectos, ¿no? O con lo propio, con nuestra historia. O sea, fortalece nuestra voluntad para poder decir no, y damos media vuelta, y aunque podamos hacerlo, no lo hacemos solo para gloria de Dios y para salvación de nuestra alma. Amén. Amén. ¿Mm? El ayuno nos ayuda a disponer nuestro corazón para recibir nuevas bendiciones. Esto ya también lo hemos visto, cómo se abre nuestro corazón, y sobre todo nos ayuda a llenarnos cada vez más del amor de Dios, ¿no? Bueno, esto sería un poco lo que, aquí ya terminaríamos, un poco todo lo que había preparado para compartir sobre el ayuno. No sé si tienen preguntas respecto a ahora o lo que habíamos compartido también el sábado pasado. Soy todo oídos y bueno, con el favor de Dios, si puedo y si sé, respondemos. Quisiera preguntarle algo, padre. Sí. En una ocasión he oído un par de personas que dicen, yo tuve esta como visión, yo tuve este sueño, yo tuve esta premonición, y entonces mantienen la idea de que es algo que viene del Señor, pero en algunas veces es bien difícil porque cómo descartar qué es lo que la mente o la persona misma crea y qué es lo que viene del Señor, cómo decirles a estas personas que también busquen ese discernimiento, ¿no? Bueno, Nora, gracias por tu Gracias. pregunta. Sí. Mira, como retiro del ayuno, vamos a decir que ¿qué hay que hacer para distinguir si viene de Dios? Hay que ayunar. Ayunar y orar, pero esto también hace parte de los criterios de discernimiento. Es importante que la persona se atreva al menos a dudar, sí, al menos a dudar que su visión viene de Dios. O sea, lo que siempre se debe guiar a la persona o animar a la persona es a decirle, bueno, ora, pídele al Señor que te confirme si esto que viste realmente viene de Él, y el Señor lo va a confirmar, porque esto es así, cuando algo viene de Dios, el Señor lo vuelve a insistir y vuelve a insistir. También es necesario comprender que en cuanto a visiones o revelaciones privadas, pues muchas veces el Señor nos permite ver cosas no para darlas a conocer, sino para interceder, o sea, para orar. Y no es necesario estar divulgándolas ni diciéndoselas a todo el mundo, sino que bueno, si a lo mejor tengo una premonición, como dicen, pues bueno, poder orar y ofrecer sacrificios, ayuno y oración, pidiéndole al Señor bueno, que esto malo no se dé, o que tenga piedad de las personas que lo van a sufrir. Sí, pero aquí yo entiendo tu pregunta y es bastante difícil, sobre todo cuando la persona ya se convenció de que esto es así, ¿no? O sea, por eso digo, los criterios de discernimiento son muy simples. Es la humildad de someterte a la iglesia, de poder orar, de poder dudar. Y segundo, la caridad, ¿no? O sea, si vas en contra de alguien, del bien de alguien, si hablas mal, si vas a hacer mal a alguien, pues seguramente no viene de Dios. Dice, padre, que con respecto a eso, a mí me gustó mucho una entrevista del padre Héctor, donde de repente él hablando dijo, y me dijo la Virgen, y dijo, no, espérense, a mí la Virgen no me habla. Yo estando en oración en el Santísimo con la Virgen rezando, tuve este pensamiento. Entonces, y todavía me lo dudé, lo pregunté, ¿de verdad eso quieres que yo diga? Y después las circunstancias le fueron mostrando que sí. Yo creo que eso es un ejemplo de lo que acaba de decir. Exactamente, porque eso es lo que llamamos mociones. Eso es lo que Ignacio de Loyola va a llamar moción interior. O sea, esto que sintió el padre Héctor, que dice, en oración sentí que la madre quería esto, esto es lo que llamamos una moción. Y lo que él hizo de dudar, preguntar, esperar también a que se dieran las cosas, eso es lo que llamamos el proceso de discernimiento.
Sí, gracias por el aporte, Silvia. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto al ayuno o en cuanto a lo que hemos visto hoy o el sábado pasado? Yo tenía una, padre, o sea, Sí. hay algo, usted dijo al inicio, la semana pasada, que hacemos ayuno también por 3 cosas bien puntuales, para liberarnos del yo, que prácticamente también hoy lo he explicado más profundamente también, ¿verdad? Liberarme de las idolatrías, y eran 3, y la otra ya no me la recuerdo. Bueno, yo tampoco. Vamos a mirar. Aquí en Argentina dicen vamos a mirar el machete. Aquí Es el papelito con todo, ¿no? Muy bien. Abatir el yo carnal, perdón y reconciliación. Fue lo que te faltó, que era el segundo. Sí. El primero era abatir el yo carnal, el segundo es perdón y reconciliación, o sea que nos ayuda a perdonarnos a nosotros mismos y también tener la fuerza para perdonar a los que nos han ofendido y pedir perdón también. Pedir perdón por los que hemos ofendido. Y el tercero era liberarnos de las idolatrías. Sí. Muy bien. Bueno, con gusto, Carly. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Es que estuvo tan claro, padre, que ahora creo que ya con la base del sábado pasado y con todo lo que se dio el tiempo de explicar y darnos ejemplo, creo que quedó muy claro. Fíjese que, por ejemplo, yo solo voy a hacer un comentario, o sea, personal, de lo que Sí. quizás he vivido en estas 2 ocasiones, ¿verdad? Yo tengo hipoglicemia, entonces parte de lo que a mí me ha costado con el ayuno es eso, porque me dan los bajones de azúcar, pero ahora con también sus 2 retiros, fíjese que he llegado quizás hoy más a comprender que siempre cuando uno tiene alguna enfermedad tiene un miedo, ¿verdad? Y entonces ese miedo es el que a veces no lo deja avanzar. Entonces, eh, hoy he comprendido que lo que también tengo que poner mucho en oración yo es este temor que me deje avanzar para poder hacer este ayuno de una mejor manera. O sea que a veces hay cosas que son obstáculos que uno, el fin lo ve de una manera diferente porque no los obstáculos antes, ¿verdad? Entonces yo ahora he comprendido, el Señor, gracias a Dios, me ha quizás como revelado, no quizás, o sea, me ha revelado que en lo que tengo que poner la oración, ese temor de sentirme yo mal también, ¿verdad? Porque yo hay días que lo he hecho, y de hecho en Medjugorje lo hice, de hecho una vez en México el año antepasado lo hice. Entonces, pero luego como que me entra el miedo a volverme a sentir mal, porque hay días que sin hacerlo sí me siento mal, a veces por el estrés. Entonces, es bien importante, como usted dice, someter a ese discernimiento, ¿verdad? Con la oración. Así que Sí. es Sí, bien. y también aprender a escuchar al Señor y a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, en este sentido, como te digo, y de manera especial, los enfermos no están obligados a ayunar, sino a ofrecer sacrificios, mirar qué sacrificios poder ofrecer al Señor, pero también, o sea, quien está enfermo y sienta que el Señor le pide el ayuno, que lo inicie. ¿Viste? Pero que no lo inicie con miedo, más bien, bueno, si se siente mal, sí, que coma tranquilo, ¿no? Y que siga la orden de su médico o lo que siga, pero creo que sí, tú has dicho algo importante, que es entregar al Señor el miedo. Creo que eso hace parte de las idolatrías. Recuerdan justo que vos pregunté, esto de a veces uno puede tener la salud como una idolatría, ¿no? O el miedo al sufrimiento también, que como tú dices, no nos permite. Entonces, poder entregarle al Señor este miedo y poder ofrecer el ayuno tranquila y bueno, que si algo pasa, comes y listo, y no pasa nada. Pero lo que sí sé es que el Señor y la Madre no quieren que nos hagamos daño, ¿no? Sino que podamos ofrecerlo. Gracias. Bueno, a usted muchas gracias.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con una oración. Sí, yo después de la oración me iré, cortaré, porque tenemos una jornada ahora también con todos los seminaristas y todo. Tenemos hoy y el otro sábado una jornada de evangelización que inicia para nosotros a las 3 de la tarde, para ustedes es el mediodía. Sí, entonces, así que voy a tener que irme un poquito antes. Pero los invito entonces a orar. Sí, realmente, Padre Diego, solo sí. quería pedirle de favor que fíjese que el papá de Nora murió hace 2 días, si no me equivoco, y tal vez para poder hacer una pequeña oración por Nora, por su familia, por todas las personas que han estado enfermas del grupo y por las peticiones personales de cada uno. Así que... Sí, sí, claro que sí. Y ya de No se favor, preocupen. gracias. Bueno, gracias por decirlo, Clivia. Bueno, los invito a respirar profundo, a contemplar ahí a nuestra Madre desde el santuario de Fátima, en Portugal. Señor Jesús, tú nos has llamado a seguirte y a servirte en esta tarde. Tú nos has llamado a ser discípulos y apóstoles de nuestra Madre la Virgen María. Tú has llamado a estas hermanas para vivir este apostolado de Mater Fátima para la salvación del mundo a través de la intercesión de nuestra Madre. Hoy nos ponemos delante de ti. Hoy nos ofrecemos a ti, Señor. Te pedimos tu poder y tu unción sobre cada uno de nosotros para poder llevar a cabo la misión que nos encomiendas. Señor, tú nos pides vivir tu mandato evangélico de evangelizar y de clamar para que el Padre envíe obreros que anuncien el Evangelio. Aquí estamos, Señor. Nos ofrecemos a ti y te pedimos que tu gracia nos acompañe, que tu gracia esté con nosotros, Señor. Hoy te pedimos, extiende tus manos, Jesús, y derrama tu unción sobre nosotros. Tú sabes qué es lo que más necesitamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Hoy nos ofrecemos a ti. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Señor, tú has venido a la orilla. Seguramente hay personas más santas que nosotros, más capaces que nosotros, pero tú nos has llamado a este apostolado. Tú nos has llamado a estar contigo. Tú hoy nos miras a los ojos. Tú hoy pronuncias nuestro nombre. Y al igual que a Pedro, nos dices, no temas, no te alejes, porque yo te haré pescador de hombres. Señor, hoy te pido que así como sanaste a Pedro de esa sensación de indignidad por su pasado, por su pecado, así como purificaste al profeta Isaías, enviando a un serafín para que quemara con fuego de la zarza que arde en tu trono, para que purificara sus labios. Hoy también nos presentamos y te presento a cada uno de estos hermanos y también a aquellos que después van a ver este video y este retiro. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para glorificarte. Aquí estoy, Señor, para bendecirte. Aquí estoy para servirte. No mires nuestro pecado, mira nuestro deseo de amarte y de servirte. Y purifícame, Señor. Purifícame. Fortaléceme. Señor, así como Bernardita lavó tu rostro en la fuente de Lourdes, así también nosotros hoy espiritualmente queremos lavar nuestro rostro en la fuente de tu presencia del Espíritu Santo, para servir a nuestra Madre y para servirte a ti en el apostolado. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Señor, ahora queremos entregar nuestras manos. Queremos entregarte también nuestros pies para caminar a donde tú necesites, a donde tú quieras llegar. Te entregamos, Señor, nuestras capacidades, nuestros talentos. Te entregamos nuestra voz
a ti y al apostolado que nuestra Madre nos invita. Te entregamos nuestros conocimientos, te entregamos también nuestras posesiones materiales e intelectuales. Tómalas, Señor, y bendice a nuestros hermanos. Tómalas, Señor, y glorifícate a través de nosotros. Danos, Señor, un corazón humilde como el tuyo, manso como el tuyo. Danos un corazón abierto como el tuyo, para poder amar en tu nombre, para no juzgar a nuestros hermanos, para no huir ante la persecución, ante las dificultades. Tómanos, Señor. Toma también nuestro cansancio, nuestros esfuerzos. Y en esta tarde, con tu presencia y con tu amor, fortalécenos. Danos tu unción y tu fuerza, Jesús, para poder seguir adelante. En medio del cansancio, del agotamiento, por el apostolado, por las murmuraciones. Bendícenos. Danos tu fuerza, danos tu paz. Danos, Señor, tu amor. Infunde en este momento, por la llama de amor del corazón inmaculado de María, un gran amor en nosotros para amar en tu nombre, para amar sirviendo, para servir a tu iglesia y a nuestros hermanos, Jesús. Derrama tu amor en nosotros. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que canse, amor que quiera seguir amando. Y yo te invito para que solamente respires, para que te dejes abrazar por el Señor, para que dejes que el amor de Dios fluya. Abre tu corazón, abre las puertas y ventanas de tu casa, de tu interior, y deja que el amor de Dios fluya. Déjate llenar del amor de Dios. Comprende que el Señor está contigo, que te busca, que te ama y que quiere quedarse contigo. Entrégale al Señor tu alma, tu ser. Déjate amar por Él. Deja que su poder y su gracia se manifiesten en ti. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Señor, y a través de esta oración queremos entregarnos a ti. Y entregándonos a ti, también queremos entregarte nuestras necesidades. Señor, queremos seguir sintiendo ese abrazo de ti. Queremos seguir sintiendo tu abrazo, tus brazos alrededor nuestro. Y queremos pedirte que de tu costado abierto y de esos rayos de misericordia broten también las gracias que más estamos necesitando y que tú bien conoces.
Te entregamos nuestras enfermedades, te entregamos nuestros dolores, te entregamos las enfermedades de las personas que amamos, de nuestros hermanos de comunidad, de nuestros sacerdotes. Queremos entregarte, Señor, también el dolor, el sufrimiento, en especial de Nora, de su familia y de todos aquellos que han perdido a un ser querido, Señor. Toma su dolor y transfórmalo. Consuélanos, Señor, en ti. Danos más y más de ti. Danos de tu poder, danos de tu amor, de tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu infinidad. Envía tu gracia, envía tu unción, Señor, que nos fortalezca, que nos conceda aquello que necesitamos, que hoy podamos sentirnos amados por ti, abrazados por ti, Señor. Bendito Jesús. Estoy a tu puerta y llamo, ábreme, déjame entrar. Yo conozco tus vacíos, te quiero llenar. Pon tu carga en mis hombros, yo te aliviaré. Tus pesares y tu angustia, yo las tomaré. Mírame, confía en mí. Mi corazón abierto está hoy por ti. Mírame, confía en mí. Mi corazón abierto está hoy por ti. Y hoy el Señor te muestra su costado abierto, su corazón abierto, y te invita para que tú misma, para que tú mismo entres en Él y te quedes allí. Deja que el Señor sea tu defensa. Deja que el Señor sea tu protector. Deja que el Señor sea tu fuerza, tu salud. Deja que el Señor sea tu alegría. Deja que el Señor sea el que te fortalezca en medio de tu ayuno y en medio de tu apostolado. Señor, hoy te entrego a cada una de estas hermanas y hermanos que tú bien conoces. Hoy los pongo en tu costado abierto. Hoy los dejo contigo en el sagrario, Señor. Y te pido que los protejas y les concedas las gracias que más necesitan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias también por compartir estos videos con todos, con sus amigos, con todas sus comunidades, sus grupos. Me encomiendo también a sus oraciones. Gracias por el regalo y el detalle del cumpleaños. Desde ya vamos celebrando. Gracias también por acordarse. Es una gran alegría, de verdad, poder disfrutar de nuestra vida, ¿no? Y saber que nuestra vida es para compartirla. Y bueno, qué bien, muchas gracias.
quiero solo compartirles que sentía muy fuerte en mi corazón cómo el Señor quería restaurar sus corazones, su vocación, este llamado. Y como sacerdote y como hermano se los digo, primero el Señor nos elige no por nuestra historia ni por nuestra santidad, ¿sí? Bernardita misma, ya que estamos hoy con Lourdes, va a decir que si en Masabiel hubiera una niña más torpe y más pobre, a ella la hubiera elegido la Virgen. Así que el Señor nos eligió a nosotros porque somos torpes, porque somos pecadores, y para mostrar que es su poder que se manifiesta a través de nosotros y no nosotros. Entonces, primero recordarles eso, que si ustedes están en este apostolado es porque el Señor los llamó. Así que no presten atención a las habladurías de la gente. Traten de verse en presencia del Señor y decir, Señor, yo no sé por qué me elegiste, pero quiero hacerlo bien, así que ayúdame, dame tu gracia. Y esto también debe servirnos para vivir y servir en humildad, para poder decirle, así como lo que hemos hecho hoy, ¿no? Señor, aquí están mis manos, úsalas, aquí está mi rostro, úsalo, que pueda ver con tus ojos, sonreír con tu sonrisa, y ayúdame para amar con el corazón a los que más amo y amar con el corazón a los que más debiera amar. Para poder dar testimonio. Y recordemos también que es la Virgen la que nos ha llamado. Así que bueno, vívanlo con alegría, sin culpa y sabiendo que es el Señor y la Madre el que los quiere fortalecer. ¿Sí? Así que bueno, no siendo más, me despido. Muchas bendiciones. Que el Señor los siga bendiciendo y bueno, hasta una próxima. Por favor, oren muchísimo por mí, por mi comunidad, Mensajeros de la Paz. Y como les decía, tenemos también un canal en YouTube que se llama CEM San Roque, CEMP San Roque. Así que cuando quieran pueden entrar al canal, buscar en YouTube y chismosear ahí algunos de los videos. Hay talleres de oración, de discernimiento, de oración, de ejercicios espirituales, de jornadas. Así también se divierten alguna vez con nosotros. Así que bueno, que el Señor les Muchísimas bendiga. gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Amén. Padre. Bendiciones y Gracias. feliz cumpleaños. Feliz Amén. Años.